El siguiente vicio después del error es el vicio de la voluntad, el dolo. Ojo, no confundir el dolo del derecho público, específicamente del derecho penal, con el dolo del derecho privado, del acto jurídico. Allá es un delito o es delito, aquí es vicio. Ya son dos cosas diferentes. Sí tienen algo en común, que tanto en un sistema como en nuestro derecho privado, es de relevancia la intención. Aquí aparece la intención del delincuente en el derecho público, en el derecho penal, y la intención del engañador en el derecho privado, en el derecho civil y comercial. ¿Cómo se va a dar el dolo? Justamente por esto, por el engaño. Y la ley en todas las jurisdicciones internacionales hoy por hoy se refiere al dolo en el derecho privado cuando aparece el engaño y lo configura de determinadas maneras. Por ejemplo, en nuestro sistema se dice que cuando alguien está mostrando como asertivo algo que es falso o está ocultando algo que es verdadero, allí aparece el engaño. Pero cuidado con esto, porque todavía ahí no hay dolo, porque esto puede ser un error, vicio que ya vimos en un video anterior. Es decir, yo puedo decir que algo es verdadero y no lo es, pero no lo sé, yo creo, estoy convencido que es verdadero y esto puede ser un error. Entonces, la ley sigue adelante y para configurar el vicio de dolo trae algunos aspectos que son muy interesantes porque tiene que existir esto que acabamos de decir, lo verdadero como no verdadero o lo falso como verdadero, siempre que haya alguna maquinación, alguna astucia, algún artificio de parte del sujeto. Y estos son términos de ley. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la normativa con esto? Está demostrando que tiene que existir la intención del sujeto para que se configure el vicio. Es decir, no es solamente el engaño, sino el engaño intencionado. El querer engañar, el querer destruir la voluntad del otro. Entonces, es decir, ¿por qué la intención? Porque encima la otra parte, el engañado, tiene la intención de realizar un contrato, un acto, y termina haciendo otro, buscando otra cosa que lo va a perjudicar justamente porque fue engañado. Ahí va a haber dolo. Para que esto funcione de esta manera y los jueces puedan decretarlo, hay algunos requisitos de hecho que tienen que darse. Por ejemplo, tiene que ser grave el engaño, tiene que ser la determinante del acto, es decir, del engaño, tiene que aparecer como que se va a realizar ese acto movido por el engaño, quien lo está padeciendo, ¿sí? Y tiene que producir un daño importante. Estas tres situaciones sí o sí tienen que configurarse porque si no se va a dar lo que se conoce como daño accidental o, como lo llama en la ley, daño incidental. ¿Ves? Que es aquel dolo, el dolo incidental es aquel que no provoca un perjuicio en sí mismo por más que haya existido el engaño. Muy típico en los vendedores y sobre todo los vendedores de automóviles y automóviles usados, las denuncias son cotidianas en esto, porque estas personas pintan un objeto de una manera que en los hechos no existe. Y las denuncias en este segmento del mercado automotor del usado es normal, es casi cotidiano, diría. Así que, y puede ser que le hayan dicho que funcionaba perfectamente y no funciona perfectamente, y esto no es un engaño. ¿Qué quiero decir? Que sí tendrá que hacerse responsable el engañante, el que provoca el dolo, pero quien fue engañado no va a poder tirar el acto, pedirle al juez que lo anule, y el juez no lo va a anular, va a decir, no, mire, va a haber un resarcimiento, pero no es tan profundo porque no se cumple esto de la gravedad y la determinante del acto, del contrato. Entonces, esto es fundamental verlo. Cuidado, también puede existir el dolo de un tercero, para lo cual hay que investigar cuál es la actuación del que se beneficia con el acto.
Cuidado, ¿eh? Esto se llama, y el juez va a buscar la connivencia. Entra el tercero y el que se beneficia con el engaño del tercero. Es decir, la connivencia. Si se han puesto de acuerdo para provocar el dolo en la otra persona, en la víctima, digamos. Así que, bueno, ahí estamos y el dolo se va a configurar de esta forma. El otro vicio de la voluntad, el tercero, es el vicio de violencia. Y acá volvemos a lo mismo. No confundir la violencia como vicio en el derecho privado de la violencia en el derecho penal. Cuidado con esto, porque cuando se produce la violencia, lo que el derecho privado busca no tanto encontrar al culpable, como es lo que hace la causa en el derecho penal, sino lo que buscamos es ver, comprobar que la voluntad fue restringida por una violencia externa al sujeto y la voluntad entonces no pudo manifestarse y fue viciada. Entonces ahí provocar por el vicio de violencia la tacha de nulidad del contrato, del acto jurídico. Ojo, son situaciones diferentes. Es más, si ustedes tuviesen un contrato donde se ha configurado la violencia, porque a un individuo le pusieron un revólver en la cabeza, obviamente aquí se dan las dos violencias. Es decir, la del derecho penal, alguien que apunta con un arma de fuego, con la intención de la tentativa, etcétera, 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 allá en el derecho penal, y aparte ver que quien tenía el arma en la cabeza en derecho privado tuvo que firmar por el miedo que tenía. Esa fuerza irresistible le provoca firmar o otorgar el acto. Entonces, en derecho privado, el acto va a ser nulo y por cuerda se manejará en el derecho penal la violencia que está configurada en la norma del derecho público. Así que, cuidado, pueden, en un mismo hecho pueden converger los dos universos del ordenamiento jurídico. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y la violencia como vicio se puede dar de dos maneras. Una es esta que te acabo de contar, que es lo que conocemos como fuerza irresistible. Es decir, no hay el individuo no puede resistir y otorga el acto que después va a ser tachado de nulidad justamente por la configuración del vicio de violencia. Y la otra es las amenazas, injustas amenazas. Cuidado, esto ya no es una fuerza irresistible. Acá el individuo tiene algún espacio, en más o en menos, esto lo determinará la investigación judicial en el momento de estar encontrando el vicio en el contrato, pero puede o tiene un espacio para resistirse. Acá hay que medir esto. Y la ley dice, injustas amenazas sobre la propia persona, el propio sujeto, sobre sus bienes personales o sobre terceros. Obviamente la amenaza sobre cónyuge, hijos, padres, bueno, ahí no es lo mismo. Esto ya no es tenido como una fuerza irresistible. Por eso siempre en todos los tratados de derecho, cuando se estudia el vicio de violencia, se habla de una violencia física, la fuerza irresistible, y de una violencia moral, las injustas amenazas, que una va a ser nula, sin duda, y la otra va a ser anulable. El juez va a tener que ver si anula o no y hasta dónde realmente estaban existiendo esas amenazas con esa fuerza que la investigación, la pesquisa judicial está buscando. Bueno, esto es muy simple. Ahora, hay algunas cositas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, la reverencia, el estado de reverencia no produce vicio de violencia. Por ejemplo, de padres a hijos, de subordinados a jefes. Cuando se firma un contrato ahí, no es que se ha recibido una orden del jefe, entonces lo firmó. Acá no hay violencia. Esto no se puede plantear en derecho privado, no se configura. Un aspecto
que parece similar pero no lo es, y sí configura el vicio de violencia, es el estado de necesidad. Cuando una persona se encuentra por la razón que sea y en un aspecto de su vida en estado de necesidad y otra aparece aprovechando esta circunstancia y le hace otorgar un acto, después esto es denunciable. Les voy a contar un hecho que no se da de ninguna manera, pero que se producía en algún viejo tratado cuando uno era estudiante. Decía que una persona en una pileta se estaba ahogando y quien estaba para salvarlo, el único que podía salvarlo, se iba a tirar al agua, pero decía, bueno, yo te salvo si primero me firmás acá. Bueno, esto obviamente no se puede dar en los hechos, es bastante sonso el ejemplo, pero esto muestra a qué nos referimos con estado de necesidad. En este caso, esto sí produce, esto es en sí mismo el vicio de violencia. Y un tema que queda, que lo vimos con el dolo y que funciona exactamente igual, es la violencia ejercida por el tercero. Cuando alguien otorga un contrato porque un tercero, por fuera del contrato, por fuera del acto jurídico, le produce una fuerza irresistible o injustas amenazas, sea cual fuera, allí hay que investigar, y esto es tarea judicial, cuál fue la actuación de quien se está beneficiando con el acto. Si hubo algún tipo de acuerdo con el tercero, si hay connivencia, y allí las responsabilidades, igual que lo que dijimos en el dolo, en esta misma situación van a ser solidarias entre el tercero y quien se está beneficiando con el acto. Bien, vamos a ver ahora en otro video los vicios del acto jurídico, pero damos por terminado los vicios de la voluntad aquí, someramente y rápidamente para tener una idea, que son error, dolo y violencia.